presentación del viaje, bueno, el viaje de Blanca Fernández Ochoa. Es un documental basado, bueno, que ha creado la Fundación Blanca Fernández Ochoa. Su hermana Lola Fernández Ochoa es la que, bueno, la que ha liderado un poco ese documental y ese reportaje, que es algo más, ¿no? Es como dar una voz de alarma. Ya se ha hablado en muchas ocasiones, pero cuando Blanca Fernández Ochoa pues decide quitarse la vida, a partir de ese momento Lola y la familia reaccionan bueno, pues esto no puede quedar así, tenemos que hacer algo y tenemos que ayudar a todos los que vengan detrás, ¿no? Y de alguna manera pues hablan de esa retirada y bueno, es un documental bastante duro, pero muy real, bueno, como la vida misma, la vida de los deportistas, la dureza de los deportistas y, en definitiva, importante el trabajo que ha hecho la Fundación Blanca Fernández Ochoa, y espero que esto tenga una continuidad bueno, y siga ayudando a los deportistas. ¿Cuándo sale el docu? Bueno, al principio lo han presentado hoy, han estado en el Teatro Albéniz un montón de deportistas, personalidades, instituciones, bueno, de todo. Ha habido ¿Quién ha gente. estado? Un poquito del salseo, por fin. Bueno, pues ha estado el presidente del Senado, el secretario de Estado, el Ministerio de Cultura y No, hombre, Deportes, pero gente, el gente, señor gente, Iceta, gente importante, me refiero. Gente, y los luego, deportistas, a mí esa pues gente no me interesa. Rafa Pascual, Fernando Romay, Ay, Sara ay, ay. Hurtado, Almudena Cid, bueno, pues la presidenta del Lola, la presidenta del Atlético de Madrid, bueno, Felipe, Alfonso Reyes. Bueno, pues había infinidad de deportistas del panorama internacional, Corbalán, bueno, que también está presente en el documental, Ruth Betia, Laia Sanz. Bueno, Ostras, qué pues mítica. ha Qué crack. habido, ha habido, bueno, pues en el documental hablan sobre todo, pues Almudena Cid, Ruth Betia, Edurne Pasaban, Carlos Sainz, Tony Nadal. Bueno, pues hablan de todo lo que supone la vida del deportista, y es fantástico los relatos y, sobre todo, como deportista, ver lo que ha pasado en tu vida y esos momentos de tristeza, de depresión que has vivido, que, bueno, no eras consciente, ¿no? Carlos Sainz lo contaba muy bien, lo cuenta muy bien, tampoco quiero desvelar, no quiero hacer spoiler, pero No, claro. cuenta muy bien que él, en su época no había de esto, ¿no? Ahora prácticamente todos los deportistas, bueno, pues de alguna manera tienen posibilidad de acceder a un psicólogo deportivo que ayude en sus carreras, pero luego había un detalle muy importante, que era que los psicólogos que hay ahora en las federaciones, que existen y que trabajan con los equipos en muchas ocasiones, están enfocados a ganar, o sea, a mejorar el rendimiento de la alta competición, no a pensar en el estado Anímico, sí, emocional, o emocional. anímico del deportista de por sí. Bueno, está un poco enfocado en esta línea. Y claro, la dureza de la retirada, pues ahí nosotros desgraciadamente tenemos a Claudio Gómez, un ex del balonmano, portero, también estaba Juan de la Puente, un ex, para los que son del balonmano y históricos del balonmano. He tenido la suerte de estar con él. También estaba eh, este, bueno, luego lo diré, pero uno de los atletas también renombrados de hace muchísimos años. Bueno, pues yo creo que en definitiva lo que quería comentar es que ha habido mucha gente que ha pasado por aquí. Bueno, estaba Pedro Aguado también, Ostras, qué mítico también. el waterpolo también ha tenido mucha relevancia, el fallecimiento de Jesús Rullán, el portero de la selección española. Ujú. Bueno, es muy interesante y el recorrido es importante, es decir, velar por los que han defendido los colores de tu país y no olvidarlos es importantísimo. De hecho, todo este tema bueno, viene a raíz, o lo sacamos en el primer programa, porque el fin de semana coincidimos José y yo trabajando, y me comenta que antes del directo va a tener que ir a este acto de presentación, y le hablo de un documental que presentó Documentos TV hace unos años, que se titula Del podio al olvido. Simplemente con poner eso en Google lo podéis buscar, y os recomiendo que lo veáis porque es impactante. De hecho, Joseja pudo ver un poquito de ese documental, yo lo he vuelto a ver. Salen gente tan mítica como Monse Pucha, como Julio García Mera,
mencionan lógicamente a Yago Lamela, que en paz descanse, por ejemplo. Y bueno, duele mucho, con un mínimo de empatía, duele mucho ver cómo gente que ha estado tan de actualidad en un momento concreto de sus vidas, no es que pasen a un segundo plano, es que pasan completamente, bueno, pues eso, al olvido. Precisamente, por ejemplo, Montse Puig, no sé si actual o ex entrenadora de balonmano Vera Vera, Sí. comentaba bueno, que ella lo había pasado realmente mal, porque además las lesiones le habían obligado a abandonar, no mucho antes probablemente, pero sí un poco antes de lo que ella hubiese querido. Y comentaba que se había ensimismado hasta tal punto de que no encontraba ninguna ancla a la que aferrarse, digamos. Salían otros deportistas que hablaban de que se habían servido de su vida de deportistas para buscar otros retos, como los deportistas de élite suelen funcionar por logros, por objetivos muy concretos y a muy corto plazo, que esas personas sí se habían podido servir, pero por ejemplo Montse no. Afortunadamente, justo antes de emitirse el documental, había conseguido el trabajo de entrenadora de balonmano Vera Vera, pero que estaban la mayoría de ellos en situaciones muy precarias. Es que es muy difícil. A ver, podemos decir que el 70% de los deportistas acaban recalando en el deporte de nuevo. Es decir, pues como Montse Puig, en acciones de entrenador, de fisioterapeutas, de delegados técnicos, de pues federación, etcétera, ¿no? Cargos federativos, etcétera. Pero no todo el mundo vale para eso, o tiene espacio, o quiere estar ahí. Y entonces el montaje, dijéramos, de pasar de estar en el foco, no todos los deportes tienen un foco mediático muy grande, porque también Paloma del Río, que interviene en muchas ocasiones durante el documental, pues habla que muchas de las responsabilidades también a veces es de los medios. Tú como periodista, ¿qué opinas? Es decir, oye, yo ensalzo a Hombrados ahora mismo en este momento y mañana, si te he visto no me acuerdo porque ya se ha retirado. Sí, Y, el, literal y, es así, ¿eh? y básicamente yo lo tenía, yo he sido, en este sentido, he pasado mis momentos difíciles, pero quizás, bueno, pues no, nunca, una de las claves es que nadie lo cuenta, ¿no? Que el silencio del deportista, y que tú imagínate, estoy preparado para unos Juegos Olímpicos, soy opción de medalla, o estoy en un ranking que me puede permitir estar en medalla, y ¿cómo voy yo a decirle a alguien, oye, necesito ayuda, necesito un psicólogo porque no me encuentro bien? Es imposible. También estaba Regino, el de Snow, que se había Sí. retirado, en el documental aparece, bueno, pues se ha retirado relativamente joven, pero dice que un día que iban a levantarse a las 5 de la mañana para ir a competir y demás, y el cuerpo, que el pecho, tal, que tenía palpitaciones, y le decía al médico, no, y le hacen unas pruebas y parece que todo está correcto. Y hay una entrenadora que le dice, no, no, tu cuerpo te dice que te quedes en casa. Y es tal cual, o sea, la cabeza es muy fuerte, para bien y para mal. Exacto. Y ese es uno de los problemas que tenemos en España, y parece que, bueno, esto es, al final siempre es lo de siempre, tiene que morir alguien para que se ponga o que actuemos en relación. Tiene que pasar algo malo para que actuemos en ese momento, Me ¿no? acabas, Y me bueno, acabas de recordar el caso de Simone Biles. Simone Biles es lo mismo. Simone Biles, es como se suele decir en nuestro entorno, es apetado. Phelps también. Se ha hablado hoy de él y de Simone Biles. O sea, imagínate lo que es estar en el centro del mundo mundial, ser un referente, ser un objetivo, ser tal, y tú no, y el deportista, decir, claro, es efímero porque tú ganas y al día siguiente ya otra competición, otro modelo, otro reto, y ya se ha pasado. Entonces, es muy duro, es difícil de explicar, pero la sociedad, bueno, pues hoy también estaba con Rafa Pascual y hablábamos de si su hijo pequeño, y dice, joder, porque encima las historias que salen al público son malas. Es decir, ostras,
eh, yo no quiero ser como tú, papá, porque le han llegado historias negativas, es decir, porque lo paséis mal. Es duro eso, de oír. En realidad tiene razón, pero luego tú le preguntas a todos los deportistas si volverían a vivir esa vida y todos lo volverían a hacer. Hombre, claro. Porque Pedro Aguado lo decía, mola mucho ganar. Y la competición es algo que tienes intrínseco en tu cuerpo y que te pide competir y que te pide estar ahí. Y aprendes a eso. Pero, claro, y luego decían, bueno, un deportista después, y a veces somos demasiado humildes y no confiamos en nosotros, porque luego había, oye, que estudien, que se preparen algo para después. Bueno, yo he sido un total defensor del plan B y por eso quizás me he metido en tantos charcos que se me han juntado los planes, ¿no? Pero sí que es cierto que Pero hay tiempo. todo el mundo tiene que tener un plan B, Pero Jorge. hay tiempo, una vez estás metido en deporte de élite, preparando un ciclo olímpico, preparando una permanencia, una Champions, hay tiempo realmente. Porque que no haya ganas lo puedo entender, pero no me vale como excusa. Ahora, a lo mejor es que no hay tiempo. No Regino lo decía, ¿eh? O sea, no era fácil. Regino se ha sacado ahora el Regino examen. Hernández, ¿no? Sí, se ha sacado ahora el examen, ha aprobado el examen de mayor de 25 años para estudiar en la universidad. Pero claro, él dice que lo intentó en su momento, pero claro, es que venir, entrenar por la mañana, viajes, entrenar, competición, descansar, era complicado plantear. Hoy en día es diferente que entonces. Bueno, hoy en día Regino es de más joven, ¿no? Pero Sí, es de en hace nuestra, poco, sí. en nuestra época era muy complicado. Yo estuve haciendo empresariales y él es profesor de economía historia económica. Me dijo, teníamos un partido de Champions y me dice, oye, ¿me puedes cambiar la fecha de examen? Y me decía, elige el balonmano o el estudiar. Y era un profesor joven, ¿eh? Pero no entendía, no entendía. Entonces, bueno, pues eran tiempos difíciles. Y ahora es diferente, pero tienes que tener un plan B. En la vida tienes que tener un plan B, pero a nadie se lo explican. Es decir, Almudena Cid, 8 horas de entrenamientos, física, o sea, preparación física, descanso, fisioterapia, preparar, repetir, viajes, tal. Su cuerpo tiene secuelas físicas del esfuerzo, pero nadie le ha dicho que cuando acabara eso, oye, que vas a estar más sola que la una, que no tienes nada más. Viene la nada. Sí, y claro, la gente tiene esa memoria de la economía del deportista. Obviamente hay un dinero bueno, que se utiliza y bueno, que puedes tener un poco más que la media, pero cuando acaba esto nos quedan 50 años de vida. Y Además la gente yo creo que extrapola el fútbol. el fútbol al resto de los deportes o incluso los años buenos del planado pre y post Barcelona 92 a lo que es la actualidad, que creo que no es, digamos, tan bollante, por así decirlo. No, está claro. Entonces, que la gente reflexione y yo, a ver, es impresionante lo que hemos visto esta noche en el Teatro Albéniz. Infinidad de deportistas, ya te digo, no puedo mencionarlos a todos, pero la gente, un silencio clamoroso. La gente, yo no quería mirar a mi lado porque tenía gente, la gente ha llorado, ha emocionado ver las imágenes de Blanca de pequeña, ver ese camino y esas lágrimas porque se cayó en un slalom, en una de las pruebas, se cayó y perdió la opción. Es decir, es que la gente no se da cuenta de lo que es trabajar durante 4 años para ir a los Juegos Olímpicos. Yo estaba en Pekín, perdimos la semifinal y afortunadamente, bueno, el grupo, el equipo nos ayudó, nos ayudamos entre todos a rehacernos y jugar el 3 y cuarto puesto y venir con una medalla. Pero fueron 2 días penosos. Es decir, yo me quería ir. Yo, si en ese momento me permiten coger un avión e irme, me voy. Lo que pasa es que, bueno, luego todo lo que hay alrededor, pues te permite salir. Pero fue impresionante y la gente dice, pero ¿cómo puedes decir eso? Has llegado a una semifinal, vas a ser mínimo cuarto del mundo en unos Juegos Olímpicos. A mí por eso, no sé si te ha pasado a ti alguna vez pensar,
yo lo digo porque lo veo en redes sociales. Ver a jugadores o a deportistas en general quedar segundos y no ponerse la medalla de plata. Bueno, Y la gente lo critica mucho y a mí me parece de troncos. Vosotros no habéis estado ahí, vosotros no habéis pasado lo que ellos, las putas que han debido de pasar ellos para preparar todo lo que han tenido que preparar para ganar, porque ellos se preparan para ganar, no se preparan para quedar segundos y en ese momento, si no les sale del culo ponerse la medalla de plata, no se la ponen y no le están faltando el respeto a nadie. A nadie. Desde mi punto de vista, o sea, no, me parece un narcisismo muy bestia por parte bueno, de la. En realidad. Pero es mucha gente, ¿eh? Es mucha gente y gente con nombre y apellidos, no solo perfiles anónimos, por así decirlo, que habla de faltas de respeto. Pero tú, ¿quién coño eres para decir que un deportista falta al respeto porque no se cuelga una medalla porque en ese momento no le sale del culo? Ponte tú ahí, a ver si te la quieres poner o no. que la gente haga lo que quiera. Lo que pasa es que Claro. imagínate cómo tenemos endiosado el ganar, 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 cómo tenemos tatuado ganar, 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 que quedas una plata olímpica Que y es una lloras. repera, claro. Y bueno, que medio mundo, ¿no? O el mundo entero pagaría por ello. Y lloras. Y lloras y estás triste. Claro, has perdido un partido. Claro, es que es eso. O sea, Es no obvio. es que Pero no he ganado una medalla de plata, he perdido una de oro. sí, pero la sociedad lo pone le da tanta fuerza a eso que la gente dice, va, yo no. Es como que tiro la de medalla de plata. Pero tonto, si el de bronce está deseando tener la de plata y está diciendo por qué lloras, ¿no? Y tú, Bueno, sin embargo. o el de bronce está deseando tener la de oro. eh, Oh, Dios mío, ¿qué ha pasado? Ha habido un eclipse. Eh, bueno, en definitiva, la cuestión ahí es la sociedad. O sea, los inputs del documental y de lo que había alrededor es la sociedad. ¿Cómo preparas a tus hijos? Yo veo padres siendo categorías infantil, cadete, que apretan a sus hijos solo por ganar, 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 ganar. Ujú. Sí, Y claro, Ruth, lo he visto yo también a nivel amateur, lógicamente, pero también lo he visto. y Ruth Betia decía, pero no cuando viene a tu hijo de un partido de jugar en el colegio y tal, no le preguntes si ha ganado, pregúntale si ha sido feliz. Claro, ¿te has divertido? ¿Lo has pasado bien? Ese es, Claro, pero hablamos de deporte amateur versus deporte de élite. ya, Quiero decir, no. pero Y es ¿dónde más, empieza todo, Jorge? pero y es más, y al mismo punto puedo entender que mi hijo se sienta frustrado y no acepte de buen grado la medalla de plata. Otra cosa es que yo luego le eduque para valorar con el tiempo, pero en ese momento él es el que ha hecho el esfuerzo. Él es dueño de su esfuerzo, no los demás, ni lo que tenga que No, pensar la gente de él, ni pero de lo que Jorge, significa una medalla de plata. la pregunta sería, si tú has preparado a tu hijo para que lo que consiga sea bonito, ¿haría eso con la medalla de plata? Proba- Sí. proba- cabe la posibilidad de que sí, y está en su puto derecho de hacerlo. No, no, obviamente, eso está claro. Yo estoy de acuerdo que el derecho de cada uno es como cuando el derecho de la retirada. O sea, Porque es como si es eso. Llego a la final de la Champions, no la gano, me quieren poner la medalla, métete la medalla por el culo, dámela en la mano y adiós. eh, O sea, vale, en ese momento, a lo mejor el mensaje que mando a posteriori es. Sí, el vale. segundo no vale. No, el mensaje que mande yo a posteriori me refiero desde la plataforma que yo pueda. Hoy en día, además, es mucho más fácil que antiguamente. Y hoy, pues estoy muy contento. En realidad, valoro mucho esta plata, pero yo quería el oro. Y en ese momento me salió no ponerme la medalla de plata. Sí, Y pero es lícito, quiero cuidado, decir, no es claro, criticable. pero Jorge, cuidado con los ejemplos que damos. Yo estoy ahí, me está viendo la gente, 5, 20, 10 o 20.000, y esos están viendo que yo desprecio una plata. Es un error, y ese es un error de concepto y de sociedad. Es decir, y ese es lo que nos lleva a los deportistas a, hostia, no has conseguido la plata, déjalo, eres un mierda, vete, haz lo que quieras. Y algunos
no aguantan esa presión o entienden que eso es un fracaso, no saben aguantar ese fracaso y deciden ir por el camino de un suicidio o de algo. Y es lo que está pasando en la sociedad. La sociedad ahora tiene un índice de suicidios, no sé si los datos, hablo de frases hechas que se han oído en No, la pero tarde son, de hoy, son preocupantemente altos y sobre todo a raíz como del confinamiento. muerte no natural, el suicidio es la primera. Sí, sí. Eh, Cuidado, ya no hablamos solo de deportistas, hablamos en No, no, líneas generales. gente en general, sí. Pero la sociedad está acostumbrada a que solo el que gana y pises al vecino de al lado, y el otro día le decía, pises el cuello del de al lado y tú ganas, pues ya está, te da igual. No te preocupas por el respeto de los demás. Hemos perdido esos valores y bueno, pues al final es una consecuencia, esta es una consecuencia más de que el que no llega, o sea, hemos tirado por la borda la vida de Blanca después del esfuerzo del referente que ha sido para muchos niños en el esquí, pues no hay soluciones. No, claro. Y En ese aspecto, yo, por ejemplo, a mi hijo, una de las primeras cosas que le enseñaría en caso de que quiera dedicarse al deporte es que ningún deportista es referente para él. Su referente para él son sus padres. Punto. bueno, no, pero Referente, a lo mejor referente deportivo sí, pero referente de conducta, un deportista no puede serlo para tus hijos. es difícil, Es pero una persona pues, ajena, es una persona desconocida, es una persona que puede no tener nada que ver a nivel de valores contigo. No ya, puede pero ser, quiero influye decir, mucho, ¿eh? de la misma manera que no puede ser tu ídolo Michael Jackson. No puede ser tu ídolo. O Pero, sea, Jorge, pero yo entiendo influye, que es. influye enormemente en la vida de los niños los deportistas Claro, pero o las ahí está el trabajo, personas. pero ahí está el trabajo de los padres. Ahí está la educación. Obviamente los padres tienen mucha importancia, pero Hombre, es luego, la capital, diría. hoy en día en las redes sociales, tu hijo va a ser un niño hipertecnológico. O sea, ya no, o Sí, sea, tú cuando naciste, tú te imaginabas haciendo Twitch a las 10 de la noche, eh, con José con Jambrados, un personaje como yo, pues. no, porque aparte, pero fíjate, yo por ejemplo, cuando era pequeño yo te conocía, tío. Sí, pero si tú podías tener una imagen de que yo era un borde porque me enfadaba Mm, con los contrarios o les pegaba patadas al poste No lo sé, o... pero desde luego en ningún momento, con todo respeto, ni tú ni nadie ha sido modelo de conducta para mí. No, no, sí, eso es perfecto, o sea, sí, eso está muy bien, pero no todo el mundo tiene la personalidad que tienes tú o No, que has tenido. está claro que no, está claro que no. Entonces, ese es igual que no todos los deportistas aguantan la frustración de la misma manera. Pues bueno, pues otros hemos aguantado depresiones, hemos estado tristes, hemos estado jodidos, pero no somos, yo pienso, es un tema de valentía. No somos valientes para tomar una decisión en momentos tan difíciles en los que a lo mejor ha rondado por tu cabeza. Ahí no crees que puede tener algo que ver también desde mi punto de vista, sí. Y muchas veces se le echa solo la culpa al periodismo, pero creo que la sociedad de consumo, la publicidad, tiene muchísima responsabilidad. Es decir, Sí, tal y como se presentan los deportistas que son escogidos en publicidad, cómo son desechados por las marcas una vez desaparecen del. ¿No? Quiero decir, a mí, la percepción que tengo yo es que el periodismo tiene responsabilidad, pero que la publicidad también tiene responsabilidad, las marcas que patrocinan tienen, los patrocinadores, vaya, tienen claro, responsabilidad y la primera responsabilidad la tiene el Estado, en este caso. Y mira que yo no soy estatista, pero creo que la máxima responsabilidad la tiene el Estado con los deportistas que han vestido las camisetas nacionales. bueno, deportistas, por ejemplo, pues mira, se me está ocurriendo algo a raíz de esto y de lo que estás mencionando, es que la plataforma pública diera visibilidad a todos esos deportistas, dado que ya no existe esa publicidad, que esos deportistas, bueno, pues hubiera un programa que los pusiera un poco en el foco, que les diera cierta notoriedad, que los mantuviera Mm. vivos, pues que la gente se acordara que ahora, por ejemplo, fueras a ponerle un micrófono si quiere, obviamente,
a Corbalán, a Fernando Romay, a Rafa Pascual, a Julio García Mera, a Monse Puche, a Cecilio Alonso, a Juanqui Román, a Juan de la Puente. Bueno, pues un montón de deportistas que es infinita la lista. Sí. Y hay deportistas que lo han pasado y lo están pasando muy mal. Sí, lo sé. Y han hecho cosas muy importantes por el país. ¿Que ellos sabían que esto iba a pasar? Pues no lo sé. Pero ahí, imagínate que te pasa en tu familia. Trasládalo a tu familia. Tú tienes a alguien en tu familia que tiene éxito. Y de buenas a primeras, ese negocio, ya no hablo del deporte, no va bien y acaba mal. Tú como familia, dentro de tus posibilidades, vas a ayudar. Sí, claro. Bueno, pues al final, la familia del deporte español, que es la que nos llaman como la familia del deporte español, sí, cuando llega el momento... a todo el mundo, y ahí sí que es cosa de los medios de comunicación, a todo el mundo se le llena la boca con esas frases hechas. Sí. Y los medios no tienen culpa, es la sociedad la que consume, porque tú imagínate, ahora, mira, yo soy un retirado y la audiencia, ¿vale? O mañana, pues al final el consumidor consume lo que le da. Siempre, esa frase la he oído millones de veces. ¿Por qué no damos deportes minoritarios en televisión? No, es que no hay seguimiento, las audiencias son malas. Bueno, pero vale, serán malas, a lo mejor Dáselo. es mala ahora, pero dentro de unos años a lo mejor no es tan mala y la gente conoce ese deporte y hay un cierto enganche, en fin, ese tipo de cuestiones ponen en la balanza y decir, joder, pues pon foco en deportes que no, si fueran rentables, una plataforma donde tiene que rentabilizar publicidad por visualización nunca lo va a dar. Es un melón muy grande porque luego hay el debate de las prioridades, porque a los deportistas yo he escuchado de muchos políticos, bueno, ahora el impuesto, el IVA del deporte, las ayudas al deporte que tenían que tener unas facilidades fiscales. Claro, dicen, no, el deporte, pero es que todavía hay otras prioridades, ¿no? El paro juvenil, etcétera. Por unas o por otras, nunca se afronta y en el camino vamos dejando gente. Desgraciadamente. Y además, Y desgraciadamente, vuelve a ser noticia esa gente solo cuando, como tú has dicho, solo cuando pasa una desgracia. así es. Y esperemos que esto de ahora, yo creo que este documental y el viaje y de alguna manera lo que ha puesto en marcha la Fundación, pues pueda reactivar y pueda hacer pensar a la gente. Yo creo que documentales como este o como el del Podio al Olvido deberían de ser de obligado visionado a todo deportista que se dedique profesionalmente, digamos, al deporte. En el de Podio del Olvido está mi amigo Julio García Mera, Sí. bicampeón del mundo de fútbol sala. Correcto. De fútbol sala. Y 2000 y 2005, creo. Julio además estudió periodismo y se le da bien el tema de escribir, le gusta y escribió un libro, uno de sus primeros libros, Cuando el deporte te abandona. Sí. Y entrevista a deportistas como Verdonce, boxeador, Fernando Hierro, Laura Muñoz, que Laura Muñoz fue una gimnasta que es el primer 10 de la gimnasia española. Y Laura, que es una chica encantadora, es historia. Y es historia de España, cuando deja de competir, su deporte es automatismo, un ejercicio súper preparado, que te marcan, todo te lo dicen, te dicen todo lo que tienes que hacer. Cuando se retira, no sabía qué hacer. Y entonces decía, a ver, ¿y ahora qué hago? Eso le pasaba a Monse Puche también, que intentaba o decía, joder, yo me he dedicado a esto, yo sé de esto, me quiero dedicar a ser entrenadora o tal, y me dicen que no tengo experiencia laboral. Y digo, pero ¿cómo voy a tener experiencia laboral si me he dedicado a esto? Pero al mismo tiempo sí que tengo experiencia laboral, quiero decir, sé de lo que estoy hablando y sé de lo que estoy... Experiencia laboral, mira, Pedro Aguado decía... A ver, trabajo en equipo. Bueno, tú aprendes tu rol, sabes trabajar en equipo. Sacrificio, esfuerzo, responsabilidad. Sí, lo que en inglés se llaman soft skills. Las soft skills. Sí. Y encima eres responsable. Asumes tu error
y te responsabilizas de él. Joder. Poquísimos trabajadores pueden decir eso hoy en el mercado laboral, ¿eh? Muy ¿Qué pocos. más, qué más quieres? Entonces, joder, tienes un tío que tiene un perfil, claro, lógicamente necesita una preparación. La psicóloga, había una psicóloga, Toñi Bardós también, que hablaba de esa preparación, pero bueno, pues de alguna manera la fundación lo que busca con esto es colaborar para ayudar a que los deportistas durante su carrera deportiva de alto rendimiento pues vayan preparándose pero que focalicen y que viendo esto pues piensen, oye, cuidado que a ti te puede pasar. Y puede, ¿eh? Y puede pasar. Y puede pasar. En fin, recomendamos tanto el documental del Podio al Olvido como el documental patrocinado por la Fundación Blanca Fernández de Ochoa, que también en paz descanse, que se va a titular, perdona, Jota. El viaje. El viaje. Buf. Ya el título dice mucho, ¿eh? Ya el título Sí, dice mucho. sí, realmente es así, o sea, es espectacular, pero bueno, yo creo que al final es el viaje, básicamente es así. Vamos a cambiar de tercio y vamos a marcharnos a la inteligencia artificial. Porque leí el otro día una noticia que decía que las usuarias de mayor calado en OnlyFans, que me imagino que todo el mundo sabrá lo que es, bueno, en realidad es una herramienta que se creó para otra cosa, pero que se empezó a popularizar gracias a chicas que van ligeras de ropa, por así decirlo, y a OnlyFans. Y hablaba que la mayoría o las que más monetizan son modelos creadas por inteligencia artificial, es decir, no existen. ¿Cómo te quedas? Bueno, helado es algo que, bueno, que a lo mejor te lo cuentan y te lo crees, pero la realidad es que da miedo. O sea, en realidad da miedo que ahora mismo, bueno, pues hubiera una inteligencia artificial que estuviera, bueno, creando perfiles y que esos perfiles además no fueran perfiles inútiles, perfiles simplemente como tal, sino que además opinen y que en esa opinión tengan un cierto criterio valorando todos los datos que recaban. De todas formas, a mí lo que me hizo pensar es, vale, si no me entero no pasa nada, yo creo que esa persona es real y punto, pero en el momento en que me entero, para mí esa persona deja, independientemente de que lógicamente esto es como una actriz. Yo si me entero de que Angelina Jolie es de mentira, no ha existido nunca. Y eso que a mí Angelina Jolie físicamente no me Es gusta, ¿eh? demasiado pomposa, ¿no? Sí, no sé, no es digamos, mi estereotipo, por así decirlo. Pero, a ver, parte de los amores platónicos que se pueda crear uno con el cine, con la música, en fin, gente pública, por así decirlo. Parte de ese amor platónico, lógicamente está sustentado en que como es platónico, sabes que no lo vas a conseguir nunca, pero que como es real, te puedes llegar a plantear o a fantasear con esa persona. Pero en el momento en que esa persona no es real, ¿dónde está la gracia? Pero tú imagínate, ahora que está tan de moda las plataformas de ligoteo y Sí, que los Tinder y los Badus y esas cosas. no, no tienen ni siquiera que ir a Tinder. Hoy en día, yo ya he tenido varios amigos y amigas que han recibido mensajes a través de Instagram de ligoteo. Unos han sido falsos, con perfiles reales por detrás, pero con imágenes falsas. Imagínate que eso fuera a través de una inteligencia artificial. Que tú tuvieras un perfil de Instagram con vida propia, pero que fuera inteligencia artificial y que interactuara para ligotear o para algún tipo de circunstancias. O sea, el peligro es importantísimo. Y luego en temas de salud, porque la inteligencia artificial también está entrando en el tema de salud y hay un debate muy importante sobre la inteligencia artificial en la salud, en el sentido de que tú... ahora, hace unos días se habló también de ChatGPT. Estoy mezclando cosas, pero bueno, Sí, luego... no, hazlo. ChatGPT. ChatGPT es una inteligencia artificial de momento gratuita
los chicos en el colegio saben perfectamente lo que es. Tú le dices a ChatGPT, oye, una redacción de la historia del arte mozárabe Sí, por ejemplo. con fotos y fuentes, y automáticamente te crea eso. Sí, Bueno, tu única labor, y ni siquiera, pero tu única labor como mucho es repasar que no haya ninguna cosa que no tenga, que no sea incoherente, digamos. exactamente. Y a partir de ahí te crea eso. ¿Cuál es el debate? No es el debate que sea ilegal, que sea fraudulento, que estás engañando, sino el debate es que está utilizando información sin copyright. Es decir, estás utilizando fuentes, imágenes, información de otro, sin utilizar, o sea, saltándote a la ligera la ley de protección de datos. Bueno, pues en la salud lo mismo. Es decir, tú le puedes dar a ChatGPT, le dices, oye, me duele la muela o lo que sea, o me duele el estómago, tengo un pinchazo en el estómago, tengo fiebre, tengo estos síntomas, Dime qué me pasa. y te dice. Ostras, ¿en serio? Y te dice, lo que pasa, claro, estás arriesgando tu vida en Sí, sí, eso. sí, es peligrosísimo eso. Entonces, Mira, bueno, no es una pues aplicación que me hubiese planteado, la verdad. no, pero hay un debate también en el tema de salud porque, claro, si tú a una máquina le dices, le das unos parámetros, Sí. en temas de salud podría acertar. Es decir, siempre podría llegar a acertar con situaciones muy leves. Pues, oye, me he dado un corte aquí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tienes que... o tengo un Puedes ir, dolor... ponte sutura o incluso te puede recomendar, vete al médico, macho. Claro, pero un dolor ligero de estómago o un dolor de tal, bueno, pues se está valorando y de hecho ahora ha crecido mucho la asistencia online en salud, Sí, desgraciadamente. pero con un médico de verdad Sí, enfrente. al menos, pero aún así me parece. Pero imagínate la dinámica en la que estamos entrando. Entonces, claro, es como de momento alguien ha dicho, parar esto. Y además ha sido el de Twitter. Es decir, ha sido el primero que ha dicho, cuidado, que esto estamos entrando en un riesgo un poco incontrolable. Yo creo que te lo comentaba el otro día. Este. Vi un reportaje que hicieron, si no recuerdo mal, en el Confidencial sobre la inteligencia artificial. De hecho comenté el vídeo en el canal hace unas semanas. Y la sensación que me dio es un poco la sensación que me dio cuando quisieron regular Internet. Eh, si tú quieres regular Internet, tienes que ir en contra de determinados derechos y libertades de las personas que se garantizan en las constituciones de las democracias liberales occidentales, por así decirlo. Si no, regular es como ponerle puertas al campo. O sea, no va a servir de nada, absolutamente. Eh, Y el problema de la inteligencia artificial, igual que Internet, es que es una herramienta súper potente que puede crearse para hacer el bien, para hacer el nada, el regular, y para hacer el muy mal. Eh, claro, pero lo acabas de decir, lo de regular. ¿Cuál es el mayor problema? Son las fronteras. En Internet no hay fronteras. La tecnología no tiene fronteras. Entonces, tú ahora mismo en ChatGPT puedes interactuar con cualquier parte del mundo. Ahora, las filtraciones de Ucrania, esos documentos del Pentágono, se han filtrado por un canal de gamers. O sea, están hablando un coreano con un niño español, con un niño canadiense y un niño mexicano en un juego. Lo único que impide esas conexiones puede ser el uso horario y que uno se esté jugando cuando el otro está durmiendo. Pero la realidad es que no hay... Y luego la regulación. Nosotros tenemos un problema de regulación por comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma regula de una manera. Imagínate a nivel mundial la ley de protección de datos. ¿Dónde se van las empresas que no protegen datos? Pues se llevan los datos a lugares donde bueno, pues se pueden utilizar libremente o da igual. En el momento que haya conexión con España, pues España tiene que capar esa ley de protección de datos o tus datos pueden estar más protegidos. Pero es un debate interesante donde entra ChatGPT directamente porque es como que se nutre de la fuente, que es todo lo que esté conectado a un ordenador y una red, está enviando información. Y esa información es la que nutre Sí, claro. esa inteligencia artificial. De hecho, para que te hagas una idea, las cámaras de seguridad, una cámara de seguridad puede ser un vector de entrada para un ataque informático. Si esa cámara de seguridad está... la domótica.
un microondas que, bueno, no sé si los microondas tienen wifi, ¿vale? Pero Los hay seguro con eso. seguro que sí. O las, ¿cómo se llama? Lo que sí que sé que hay son los robots de cocina, las Thermomix. Sí, y la propia Rumba, La Rumba tiene wifi. Bueno, pues la Rumba es un vector de entrada. y tiene Para, cámara, y tiene micro. Sí, sí, claro. Y ya te digo, y el problema ya no es que tenga cámara y tenga micro y te vean pasando en pelotas en tu casa. El problema es que desde la Rumba pueden acceder a tu ordenador. Con un poco de tiempo y un ganchillo, cualquiera puede acceder a un ordenador vía la Rumba. O vía cualquier otro elemento que esté conectado a la red. Hablabas de hecho del chat GPT y aquí trasciende un poco la tecnología, ya va 2 pasos por delante. No sé si tú te acuerdas de hace unas semanas, un par de semanas como mucho, que se popularizó una foto del Papa con un plumífero, un plumas, tipo gabardina, vaya. Okay. Que parecía el tío pues un Latin King o un rapero de Harlem. Vale, esa imagen, dentro de que es perfectamente creíble, es falsa. Y el problema aquí, lo que comentaba el documental el problema aquí no es tan solo inteligencias artificiales básicas como puede ser ChatGPT, sino que alguien cree un vídeo en el que se vea, por ejemplo, hablaba hipotéticamente el documental de año 2030, se viraliza una matanza de pakistaníes por parte de gente de la India. Uh-huh. Eso crea un conflicto entre 2 países y a las 2 semanas, cuando el conflicto ya está en pleno apogeo, es decir, ya está calentito todo y ya se están dando de hostias, a las 2 semanas se descubre que ese vídeo era falso y que lo había hecho alguien en Londres. Sí, bueno, ahora ha salido esa inteligencia artificial. Nosotros en la universidad nos han contado, ¿no? Es decir, Jota, si tú tienes ahora un vídeo, te podemos sacar un guapo y con pelo. Sí. Sí, de hecho, pero bueno, eso es los filtros No, pero que no se solo usan con hoy. filtros, sino con millones de imágenes Sí, claro. pueden configurar tu cara, tu perfil, igual que ahora saliéramos, en lugar de que tú fueras Jorge Chanca hablando y yo JJ Morados, saliéramos Trump y Biden siendo nosotros mismos, Sí, es sí, decir, sí, sí. con un modulador de voz y Sí, con sí. nuestra Se cara, hizo, se hizo simplemente. muy famoso, de hecho, algo que hicieron parecido con Tom Cruise. O sea, Entonces, era, digamos, el filtro valía para un roto y para un descosido en el sentido de que cualquiera podía usarlo, pero era siempre el mismo. Es decir, era siempre Tom Cruise. Y era la voz de Tom Cruise. De hecho hace poco David Guetta dio un concierto de Eminem sin Eminem. Es que es muy heavy, tío. Jorge, me voy a ir a vivir al pueblo. Total, eso es lo que dice un amigo mío, que toda esta vorágine tecnológica va a hacer que que haya una diáspora bastante bestia de las ciudades al campo. Pasa que hay un componente que puede ayudar, y yo soy un defensor, porque además mi familia viene de la zona de Molina de Aragón, una zona bastante despoblada en la provincia de Guadalajara, eh, y lógicamente es algo que estaría muy bien que no sucediera, ¿no? Pero luego las tecnologías ayudan a que la gente regrese al campo. Ahora tú ves un tractor y es como una máquina Del de pasado, espacio, sí. espacio, Ah, porque vale, lleva, vale, vale, vale. lleva GPS, lleva Ah, control bueno, claro, claro, claro. guía, Claro, claro. guía el carril, sabe todos los metros que ha recorrido, sabe por dónde ha pasado y por dónde no tiene que volver Sí, a sí, es, pasar. es Bueno, el Enterprise. Sí, sí, total. es brutal. Y ya solo falta que el agricultor esté en su casa con un joystick y no tenga ni que ir al campo. Pues Eh, es a lo que teóricamente se va a atender. exacto, pero luego la realidad es que si yo tengo conexión en el pueblo, pues bueno, pues voy a tener conexión en el pueblo y puedo hacer lo que estamos haciendo ahora desde cualquier parte del mundo
y eso me va a dar una versatilidad y una calidad de vida que no tienen las grandes ciudades en líneas generales. Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras en cuanto al tema del uso, pero si ahora mismo en el campo, si en las zonas rurales no queda nadie porque no hay, mis hijos no quieren ir al pueblo porque no hay internet. La llegada No, del no 5G. hay internet en el. No, entonces hasta que hemos tenido que poner una antena en el tejado que capta la señal del móvil y la repite dentro de casa. Pero Ujú. sí, entonces, pero hasta el momento no teníamos ni cobertura móvil, vamos, básicamente. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que es el sitio perfecto para ir a desconectar. A Eh, desconectar conectado, vaya. pero ahora ya es una cuestión de necesidad que haya ciertas conexiones en el campo y eso pueda hacer regresar a la gente, no todo el mundo, pero que pueda regresar a la gente porque para mí es importantísimo que los pueblos vuelvan a haber vida, Sí, sí, eh, clave. pero hemos acostumbrado a los jóvenes a que la vida de la ciudad es mejor, por trabajo, por recursos, por las circunstancias que sea. Hombre, en ese aspecto sí que hay determinadas cosas que la ciudad te da y que el campo no te da, pero también es verdad que las conexiones de transporte entre las zonas rurales y las ciudades no son lo mismo que hace ni siquiera 20 años. Está claro, pero nos hemos desviado. Creo que estábamos hablando de ChatGPT y de la Sí, inteligencia artificial. pero bueno, venía un poco a cuento, ¿eh? Eh, vamos a cerrar, si te parece, con un tema que ha saltado hace poquito, que me quedé muy sorprendido. Es decir, voy a usar la noticia de anclaje, pero digamos que el tema genérico es la inseguridad ciudadana. Te pregunto, antes de leer nada, ¿tú crees que hay o va habiendo mayor inseguridad en las ciudades? Con respecto lógicamente, a los años 80, por ejemplo. Yo pienso que no. O sea, en realidad, bueno, para que es que son etapas muy diferentes. Yo, por ejemplo, hemos sido muy proteccionistas con nuestros hijos y prácticamente no les hemos dejado andar por las ciudades o por zonas que considerabas un tanto más, bueno, menos protegidas, etcétera. Ujú. Y bueno, pues quizás eso, hemos evitado que tuvieran episodios negativos en ese sentido, ¿no? Pero yo, bueno, yo de mi época, pues lo típico, te han atracado, te han quitado dinero, en fin, ese tipo de situaciones en el momento dado, bueno, pues son habituales en el mundo, en las ciudades. Pero más allá de eso, no sé si te refieres a esas pequeñas acciones o si luego hay una desprotección, porque peleas por No, las algo, noches claro, me ha habido refería. siempre. Me refería, sí, hombre, peleas ha habido siempre, pero normalmente no eran con machetes. No, Y es que la cosa se está poniendo seria y sobre todo la noticia era esta, lo voy a contextualizar ya. Un youtuber denuncia haber sido agredido en Barcelona. Me robaron y me pegaron entre tres. No era. Y el colega, que no tiene pinta, René ZZ se llama, y el colega que no tiene pinta de ser facha ni mucho facha, soltó. No eran ni noruegos ni suecos. Y es un tío que vive en Barcelona, que le gusta Barcelona y de hecho comentaba a raíz de este vídeo que hizo René ZZ, denunciando lo que le había pasado, Jordi Wild, que tampoco es sospechoso de ser facha ni mucho facha, comentaba que él está percibiendo que en los últimos años Barcelona se está volviendo muy peligrosa. De hecho, lo estaba hablando con una chica que debe de. No me acuerdo ahora del nombre, que me disculpe. Que debe de estar haciendo una obra de teatro en Barcelona de forma no permanente, vaya, de forma temporal. Que es una tía que debe de conocer Barcelona por otras ocasiones y que le está diciendo que dice: Joder, yo tengo el teatro en las Ramblas. Y claro, y salta Jordi Wild: Dios, es que las Ramblas es peligrosísimo. Ostras, las Ramblas, tío, es peligrosísimo, en serio. Y entonces a, eh, a mí, a mí sí que me da la sensación de que aunque no
porque nosotros no nos movemos por determinados sitios, no lo estamos percibiendo, pero que esos determinados sitios primero se van a convertir en zonas a las que no vas a poder ir ni de día, ni de noche, ni en ningún momento, y que de ahí va a saltar a otras zonas, porque la delincuencia normalmente tiende a, si no se le pone coto, tiende a expandirse. No, y sobre todo, vamos a ver, está claro, los delincuentes no son tontos, es decir, donde menos control hay, más se despliegan y con más razón intentan hacer sus negociados. Luego también estamos en una sociedad con menos con falta de oportunidades para el mundo juvenil, entonces al final también es mucho más sencillo captar gente para tu grupo, si eres un líder delincuente, vamos a llamarlo así, porque hay jóvenes sin esas oportunidades. Madrid, por ejemplo, yo hablo de Madrid porque Barcelona no lo conozco, sí que he leído ahora la noticia al hilo de todo esto, es que a Grigor Dimitrov, el tenista, en el Conde de Godó, le roban Sí. el otro día un reloj de De 70.000 70.000 euros pavos, sí, sí, sí. en Barcelona. Bueno, no creo que Grigor vaya a zonas conflictivas de Barcelona. No. Seguramente sería por una zona, por la diagonal. No he leído exactamente en qué lugar de Barcelona le sucedió. Pero bueno, es significativo, ¿no? Entonces, ¿también pasan estas cosas en Madrid? Por supuesto, o sea, también pasan en Madrid, pero que las grandes ciudades crecen muy rápido. Yo lo puedo extrapolar al mundo del deporte. Sé que estamos creciendo, crecen mucho, crecemos en cuanto a población, pero hay ciertas cuestiones que no crecen, ¿no? Entonces necesitamos más policía, necesitamos más control, porque lógicamente hay zonas nuevas y esas zonas necesitan ese control. Porque las ciudades tiene que haber un porcentaje de policía por el número de habitantes. Y Además, ahí es, además se tiende a. Hay zonas nuevas que se están superpoblando y además es muy significativo cómo se suelen congregar personas de determinado origen y cultura en el mismo barrio. Eso, en un momento dado, España tenía una población, o tiene una población gitana, y en los años 80 y 90 parecía que las zonas donde vivían un grupo de gitanos eran zonas, bueno, luego por el tema del desarrollo de las ciudades, se empezaron a ofertar viviendas para la gente que más necesitaba de este colectivo, lógicamente porque había una política inicial que era, vale, pues a la gente que tenía menos recursos, concentrarles en un lugar y eran guetos. Ahora, la gente que viene de fuera, esos inmigrantes que vienen de otros países, se van a esas zonas donde, bueno, pues hay gente que conocen y al final, bueno, se van concentrando en esas viviendas. Primero, porque los españolitos de turno no queremos esas viviendas o las vendemos. Hubo un boom inmobiliario en el que todo el mundo vendía su casa de 40 años a alguien que venía de fuera y luego zonas donde la vivienda es mucho más asequible y se van concentrando con este tipo de perfiles. Entonces, el mundo inmigrante, bueno, yo a veces sé un poco de lo que estás diciendo, pero a veces generalizar tiene su peligro, es como hay porteros de balonmano malos y buenos. Sí, hombre. Pero sí que es cierto que los guetos, bueno, pues generan o sea, esa conflictividad, pero siempre y cuando vayamos a pescar. Entonces, estoy de acuerdo y creo que vas por ahí. Es decir, la gente que venga, o sea, que traigamos a los buenos, no traigamos a los malos. Pero el problema de eso es que tú no distingues cuando. Quiero decir, si no tienes una política de fronteras dura, por así decirlo, para que te hagas una idea, ¿qué país dirías que tiene una frontera de políticas, o sea, una política de fronteras, perdón, más dura? ¿Australia o Estados Unidos? Así, a bote pronto, rápido. Australia. ¿Lo dirías? Pues no es lo habitual, ¿eh? A ver, pues será porque lo conozco, pero y aparte que tú ves ahora, por ejemplo, en Discovery Max ha salido programa de fronteras y ves el aeropuerto de Sydney. Bueno, el caso de Djokovic era un tema COVID, pero no No, entró. incluso previo al COVID es el de los países más restrictivos para entrar. Pero tiene una política.
restrictiva porque es una isla, es como tengo que evitar no solo con personas, sino con alimentación, con productos, con un montón de situaciones, porque no quiero que entren cosas que puedan dañar Mi mi país. entorno, Sí, sí. sí, mi environment, lo iba a decirlo en Sí, inglés, sí, ¿no? sí. Mi entorno, sí. Entonces, entonces al final es fundamental el hecho de que eso se proteja. España lo puede hacer igual. Alemania tenía muy claro, cuando yo estuve en Alemania en 2015, tenía muy claro y me decían, no, España, Alemania necesita 20 millones de inmigrantes para desarrollarse, para seguir desarrollándose como país. Y me parece que está muy bien tirado. Y yo decía, joder, qué locura. En Alemania hay una masa social turca muy elevada. Ujú. Un colectivo turco muy grande, pero hay de todo. Pero ya Que llevan, muchos de ellos son alemanes ya. sí, ya son terceras generaciones. Correcto. Entonces, pero al final aquí también tenemos una masa social por la lengua de Latinoamérica muy, Afortunadamente. muy importante. Y aquí la cuestión es filtrar y sobre todo El el problema que no lo es. haga bien, fuera. El problema es que primero eso no pasa y segundo que cuando tuvimos la oportunidad de gestionarlo, porque la gente de Hispanoamérica lleva décadas viniendo, tengo entendido que no se gestionó bien. Es decir, eh, esto pasó o en los primeros años del gobierno de Zapatero, con Rubalcaba, también, que en paz descanse, en el Ministerio del Interior. Y se utilizaban unidades de policía para llevarlas al metro y lo que se conoce vulgarmente en la policía como hacer palotes. Es decir, contabilizar que tienes un detenido, aunque luego ese detenido lo tengas que soltar a los 10 minutos, al policía, digamos, ya le cuenta. Y ya le cuenta para sus bonus, ya le cuenta para sus... y sobre todo al mando policial le cuenta para sus estadísticas. Somos una policía súper eficiente porque hemos detenido a 10.000 personas. Lo que no te cuentan es que el impacto que tuvo. 8.000 hay que soltar, ¿no? No, y que. No, 8.000 hay que soltar porque no son delincuentes. Y el impacto que tuvo eso es con las generaciones pasadas de inmigrantes hispanoamericanos. Es que. Digamos, esto lo cuenta siempre, es una anécdota que cuenta siempre Samuel Vázquez, que es un policía nacional que ha escrito un libro con un compañero suyo que se llama Josema Vallejo, que se titula, que es guardia civil, que se titula Don't Fuck the Police. Y la anécdota que cuenta es, nosotros no supimos gestionar toda esa oleada de inmigración de Hispanoamérica, que además comparte con nosotros cultura, comparte con nosotros lengua, comparte con nosotros un montón de usos sociales que no comparte gente que viene, por ejemplo, del Magreb o subsaharianos o del sudeste asiático. Y decía, los niños, los hijos de esos inmigrantes que detenían en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, que detenían en el metro, pillaron el mensaje. Yo me quiero comprar la equipación del Madrid. Bueno, este hombre siempre pone el ejemplo de las Nike Jordan. Yo me quiero comprar unas Nike Jordan. Pero mi papá trabaja todo el día. No veo a mi papá en todo el día porque está currando como un animal. Mi papá, aparte de trabajar como un animal, lo han detenido. Y lógicamente ha perdido ese día de trabajo y puede que si le detienen un par de veces más pierda el trabajo. No voy a tener las Nike Jordan ni harto de grifa. Ahora me voy al parque porque tengo toda la tarde libre desde que llego del colegio. Y me voy con, como dice él, con mi nueva familia, que es la banda. Sí, Y, eso es y mi nueva familia me dice, no te preocupes, en un mes tienes unas Nike Jordan. Porque vamos a empezar a cobrarle a los chavales, y esto pasó hace poco en Coruña. Vamos a empezar a cobrarles, y esto pasó hace poco en Coruña, pero lleva pasando casi 20 años en Madrid. Vamos a empezar a cobrarles a los chavales para... sí, el uso de una pista pública de baloncesto, por ejemplo. Eso me pasó a mí hace 6 años. Yo lo he vivido en Alcorcón, por ejemplo, ha pasado. Fui a jugar por mi cuenta, yo solo, a la pelota, a dar unos toques a la pista.
Y suerte para mí que se me ocurrió ir temprano. Temprano te hablo de a las 9:30, 10 de la mañana. Bueno, estuve allí como 2 horas. Cuando llegó el mediodía, llegaron unos pavos y me empezaron a decir que qué hacía allí. Y yo me estaba pirando, ¿sabes? Tampoco le di mayor importancia, pero que qué hacía allí. Y yo, pues no sé. ¿Y tú? Le solté, ¿y tú? Y dice, no, es que esto es nuestro. Y digo, no, tío. No, tío. Esto no es nuestro. O sea, esto no es vuestro. Esto es de todos. Y lo estoy usando porque estaba completamente vacío. Pero no te preocupes, que ya me voy. Y luego, escuchando las historias de este pavo, digo, ostras, estos pavos lo que querían era intentar cobrar. Que claro, que a mí no me dieron el palo con 20 años en Coruña, no me lo vas a dar tú con 35, chaval. Pero estas cosas pasan y estas cosas no se atajan. Porque además, al chavalito, por ejemplo, que le pasó algo parecido en Coruña, hace poco también estaba jugando en una pista en la Plaza de San Pablo, que es una zona muy céntrica de Coruña. Tuvo un mamoneo con una banda, con una banda de latinos, de este palo, de danos €1 o no te dejamos jugar. Y el colega, bueno, pues primero se puso un poco rufo, por decirlo así, se puso un poco chulo, pero en el momento en que vio el percal dijo, vale, me piro de aquí. Cogió, se marchó y en la plaza de Pontevedra, que debe de estar como a unos 5 minutos andando como mucho, fueron a por él. O sea, le persiguieron para meterle unas puñaladas. Y el chaval acabó apuñalado. Es que es muy heavy. Es muy heavy. Y es verdad que no se puede generalizar, pero porque generalizando te llevas por delante a gente que no lo merece, pero sí. si no generalizas y pretendes ir caso por caso, no vas a llegar ni a la mitad de la mitad de la mitad de los casos, y cuando tengas la mierda hasta las cejas, vas a decir hay que tener mano dura. Y el problema de esto es que si no se atajan desde mi punto de vista ahora, si no se atajan las cosas a tiempo, después la solución que va a exigir la sociedad va a ser mucho más bestia, ¿eh? A ver, yo sí que es cierto que lo que puede ser, es decir, el no atajar o no medir el efecto puede conllevar un efecto peor, ¿no? Pero sí que es cierto que yo tengo amigos argentinos, mexicanos, trabajando en España, haciendo las cosas bien, claro. Y cuando generalizas, pues es complicado y es duro. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Yo creo que es un tema de control. Es decir, es un control, medir el efecto, es decir, el momento en que haya un control de llegada, el control de esos barrios donde se generan guetos, gente sin oportunidades. Es decir, la gente no puede venir a España a no trabajar. Es decir, y un tema de consecuencias. Yo no voy a Alemania. Y un tema de consecuencias, porque no puede ser que que se ataje, por ejemplo, el problema concreto de cobrar, de que haya bandas latinas o de otro tipo de origen, o incluso autóctonas españolas, y no digo que no las haya, puede ser que sí. Que haya bandas cobrando a los chavales por jugar, que eso no se solucione porque no tiene impacto político, porque no tiene denuncias. Porque claro, al hijo de... O sea, al padre, perdón, de ese chaval que apuñalaron en Coruña, si no le llegan a apuñalar y solo le quitan el móvil, por ejemplo, ese padre no va a ir a denunciarlo. No. Y si no lo denuncia, quiere decir, para el político de turno, quiere decir que el problema no existe. A ver, el problema es que muchas veces esta es la lista de las prioridades, lo que hablábamos antes de los deportistas. Los deportistas necesitan ayuda, sí, pero quizás haya gente con que la necesite más en la lista mucho antes, ¿no? Entonces, bueno, que en el camino nos dejemos a algún deportista no pasa nada. Esto es lo mismo, es decir, en la lista de prioridades, es decir, ¿cómo yo controlo estas situaciones? Claro, el problema no es priorizar porque esto no tiene importancia. El problema es que si
yo robo un móvil y no tiene consecuencias, mañana robo una tienda. Y si no tiene consecuencias, mañana me pongo a robar coches. Y si no tiene consecuencias, mañana, si te resistes mientras te robo el coche, te pego 2 tiros. Y si no tiene consecuencias, y así sucesivamente. Y vamos a llegar a un punto en el que está, por ejemplo, Suecia o Francia. No sé si sabes que en Francia el centro de París está militarizado. Bueno, a ver, Por ejemplo, no sé si te acuerdas de lo que pasó en Saint-Denis en la final de Champions contra el sí, Liverpool, del Real Madrid del Liverpool. tuve amigos allí. Claro, Saint-Denis es lo que se conoce hoy en día como una zona no-go. En Saint-Denis no rige la ley francesa, rige la ley de los dueños del barrio. Pero es una cuestión de descontrol, es decir, al final tú no has puesto, al final ahora lo No has difícil es... puesto coto al cobro de las pistas, y No, como no pones coto pero al cobro de las pistas, eso tiende a escalar. Jorge, pero no es un tema de cobro de las pistas, es un tema de, en el momento en que hay un delito, sea el que sea, no hay un control y no hay una presencia policial encima que permita o sea, que no haga crecer. Y luego, lógicamente, por eso, con buen criterio, se hizo en su momento. Es decir, no puedes concentrar guetos, tiene que haber lugares donde, en el momento en que todo se concentra en un gueto, empieza a ser el lugar el coto privado de un grupo de personas que no es todo, por eso muchos están en contra de esas personas, los propios que vienen de esos países o de donde sea, ¿no? En el sentido de que en todas partes hay, ahora recientemente se está juzgando un clan enorme en Andalucía de temas de estupefacientes. Ese clan es español. O sea, no tiene que Sí. venir de fuera a enseñarnos. No, 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 claro que no. Lo que pasa que, claro, ¿cuál es la cuestión aquí? Es un tema de recursos policiales, de recursos de aportación, de vigilancia, de control. Los políticos, sí, lógicamente, el tema de los móviles. Bueno, pues la pena de ahora es que antiguamente, un hurto no era nada, ¿no? Ahora han subido la valla, han bajado la cantidad a 300 euros. Eso es Bueno, mejor. claro, ese tipo de cuestiones, al final, lo que necesitamos es, primero, control y luego que se pueda demostrar. Es que a veces que es muy difícil demostrar las cosas. Ahora estamos hablando de un caso en el deporte, el caso Negreira, y se va a ir Y estoy de acuerdo. y se Las va a ir de cosas hay que, rositas. hay que demostrarlas, está Y claro. se va a ir de rositas, teóricamente, pues con todo lo que hay detrás, pero porque luego hay una falta de pruebas importante. Entonces, ese tipo de situaciones, para mí, la mejor protección o mejor no es coger a los malos, sino que haya lo que se hace previamente, es decir, Prevenir que la, haya malos. la prevención de lesiones en los deportistas. Bueno, pues que es mejor que tengas un buen médico, que tengas Fisio, sí, o un buen un buen preparador trabajo físico, sí. físico previo para no te Sí, lesiones. sí, sí. Que para que no haya delitos, bueno, pues un control policial para que nadie se le ocurra. A nadie se le ocurre robar el Banco de España. Claro, porque delante del Banco de España hay 5 coches de policía, un no sé qué. Entonces, ¿por qué está militarizado el centro de París? Porque ese centro es el punto neurálgico de una ciudad europea de las más importantes y Pero, no, pero y no puede porque. pasar Y cosas. es porque se les ha ido de las manos el resto de los barrios que rodean el centro. Claro, O pero sea, por se, ejemplo, mil- se militariza porque afortunadamente, esos barrios se han perdido ya. afortunadamente en Madrid no, pero por ejemplo, había casos, yo he estado en relación ahora con una persona de origen de la zona del Magreb, árabe, en Barcelona. Barcelona en su momento recibía muchos hispanoamericanos. Ujú. ¿En el qué sentido? Porque era un perfil de persona muy trabajadora que venía Sí. porque Cataluña A, necesitaba ma- mucho a trabajar. matarse a trabajar, sí. Vale, la política lingüística de Cataluña dijo, cuidado, no porque estos señores que vienen de estos países, como hablan castellano, no van a aprender catalán porque pueden comunicarse perfectamente. Que vengan mejor de las zonas del Magreb, que no les importa aprender un idioma, da igual que hablen castellano o que hablen catalán. Con lo cual van a aprender catalán, vamos a tener ese aporte de no olvidar el idioma. A partir de ahí había una masa social magrebí muy alta en Cataluña. Y hay mucha gente muy currante, gente, de hecho ya tenemos terceras generaciones, el mundo del deporte, Sí. etcétera, que funcionan perfectamente, pero ha habido zonas donde
por falta de oportunidades, por falta de recursos, pues han tenido que buscar otras soluciones y esos guetos han creado focos en momentos determinados de delincuencia. ¿Son todos así? No. En Madrid, pues quizá No, no tenemos esa. de hecho, Eso no pasa en Madrid. de hecho por ahora, y yo creo que en realidad sí que está pasando, pero claro, en menor medida porque Barcelona, precisamente por la razón que dices tú, se llenó muchísimo más de gente de un origen y una cultura distintos, completamente distintos al nuestro, que en el momento en que se concentran en guetos, eh, a los malos les es mucho más fácil controlar esos guetos y hacer en este sentido de su capa un sallo. Está claro. Entonces, bueno, resumen, si podemos resumirlo de alguna manera, necesitamos control, necesitamos regulación. La regulación que hablábamos de ChatGPT la necesitamos en el día a día. Es decir, tenemos una regulación que son las leyes que prohíben que tú vayas por la calle y le robes el móvil a alguien. Caramba, pues, lo que decías tú, en el momento en que delincas, tronco, te vas a tu país, tío. Lo siento mucho. El sistema de expulsión, pues bueno, pues también es algo que si tú tienes aquí una vida y una familia, vale, oye, tú tienes un pasaporte de otro país, y tú aquí, yo voy a Alemania o voy a un país de Middle East, Arabia Saudí, Qatar y tal, como haga No se te algo, ocurre hacer ni media. Ni no, media. me expulsan Sí, sí, o, a la o de voy, dos. o directamente me pueden, a ver, me pueden meter en una cárcel allí, pero quiero decir que depende de lo que tú hagas, es un delito menor, no de cárcel, obviamente, te expulsan. Esto me lo contaba un amigo mío que, bueno, miento, el hermano de una amiga mía que vive en Suiza. Y vive en Suiza desde hace décadas. O sea, se fue a principios de los 90, para que te das una idea, con sus padres. Y comentaba que, porque siempre, no sé si estás de acuerdo en que siempre se utiliza el argumento de no, es que los españoles también nos fuimos y también emigramos. Sí, sí, claro que emigramos. Pero lo que comentaba este chaval, al español que hacía algo en Suiza, lo mandaban a tomar por culo a la de tres, ¿eh? Pero a Claro, la claro. de tres. Claro, O sea, sí, y el español que se quedó en Suiza es porque se mató a currar. claro, sí, sí, yo creo que tenemos un montón de extranjeros y España necesita extranjeros porque Sí, no tenemos no hay natalidad. también creo que necesita una política de natalidad mucho mejor. Bueno, lógicamente O sea, que favorezca la natalidad. va unido, pero que hoy en día Sí, sí, necesitamos hacen falta, está claro. necesitan masa social. Entonces, vale, pues bueno, pues vamos a hacer, primero, generar oportunidades para que esa gente, porque muchos inmigrantes hacen trabajos que no quieren hacer los españoles. Ujú, Y eso pasa también en otros países europeos. sí. Bueno, en Suecia hay mucho inmigrante balcánico, en Noruega, en Dinamarca, bueno, en Inglaterra hay un montón de inmigrantes, quiero decir que no está Sí, de pasando lo que la está India, de pasando. Pakistán, sí, de Y otros. no está pasando lo que está pasando en Francia. ¿Cuál es la razón? Pues quizás sea el Bueno, control. En Inglaterra, cuidado, ¿eh? En Inglaterra empieza a estar pasando ya. Sí, pero en Inglaterra seguramente son casi más peligrosos los propios ingleses en algún caso. Bueno, Eh, algunos, hombre. Pero pero claro, a los ingleses no les puedes deportar, digamos, les puedes meter en la cárcel, pero que te cueste pasta a un tío que ni siquiera es de tu origen y de tu cultura. bueno, en las cárceles, si tú ves el programa de encarcelados, también hay españoles en Brasil y, Sí, 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 y- pues muy mal. y en Pues muy mal. Guatemala y en Colombia. Que nos los deporten, que no son responsabilidad suya, macho. Entonces, no, estarían encantados los españoles de que les deportaran, porque Hombre, sería. claro, en esas cárceles tampoco se andan con hostias, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, regulación, yo creo que es el resumen y prioridades. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Jota, ¿qué tal? Fenomenal. Te he visto muy Yo, sueltito, ¿eh? Te he visto bien. sí, 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 así que entro fácil. Sí, sí, totalmente, ya veo. Nos citamos para la próxima semana, el lunes, si te parece bien. Por supuesto, seguimos en este canal divertido donde podemos hablar De todo. de todo, del precio de la leche. Pues seguramente nos va a tocar en algún momento hablar, Jota. En fin, esto ha sido todo por nuestra parte. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y como siempre y ante todo, sed buenos, pero solo si os dejan. Hasta pronto.